buenas noches, amigos. Bienvenidos nuevamente a otra edición de Desarrollemos Chile. Oye, con un capítulo que se viene, pero estupendo. Estamos muy contentos porque, bueno, ya llevamos varios capítulos del programa con súper buena sintonía, buenos comentarios en redes sociales. Agradecemos el cariño y la valoración de la gente por este espacio, que de hecho, bueno, lo creamos con harto cariño para hablar de economía, de emprendimiento, de innovación, educación, de creación de empleo y todas las cosas que seguimos haciendo en el país silenciosamente, todos los días, los emprendedores, los trabajadores, etcétera. Y que hay casos espectaculares, Chile liderando en varias industrias y hay casos siempre súper interesantes para contar y hoy no es la excepción. Estamos en tenemos un programa pero estupendo y tenemos una primera invitada pero de lujo que a mí me encanta. De hecho yo soy un seguidor de ella, es una mujer. Bueno, ella es periodista, un breve resumen. Se fue a hacer su práctica a Estados Unidos y se queda ya trabajando en lugares muy interesantes. Por ejemplo, trabajó en Bloomberg y en otros medios especializados. Se especializó en temas de economía. Y como dice ella, explica en fácil economía, finanzas y más. Así que hoy día va a conversar de eso y de más también. Y es autora de un libro que, mire, lo voy a mostrar acá. Voy a tomar el nombre. Autora del libro Hablemos de Plata. Que increíble esto, ¿se acuerdan en las mesas cuando se decía hablar de plata es de mala educación? Pero en realidad hablar de plata es necesario. Hablar de plata es de alguien inteligente también. Ver cómo administrar sus recursos, ver mecanismos, etcétera, de cómo poder optimizar y generar también más recursos a nivel micro, macro, etcétera. Entonces, bueno, sin ir más lejos, ahora muestro el nombre. Estamos acá y le damos la bienvenida a Javiera Quiroga de su comunidad Economina. ¿Cómo estás, Javiera? Muy buenas noches. Bien, ¿y tú? Muy Oye, bien. precisamente no hablar de plata es lo que mete a las personas en problemas con su relación con el bolsillo. Gracias por invitarme y qué bueno que hayan estos espacios de que hablemos de cosas positivas, tanto que falta lo que hablábamos tú y yo antes, de cosas que estamos haciendo como país, porque en silencio hacemos muchas cosas y de repente solo se comunica lo malo. Exactamente, eso es para extenso, la gente de los medios de comunicación que tienen el foco en otras cosas no tan productivas. Oye, Javi, bueno, bienvenida y muchas gracias por estar acá. Y te quería hacer comenzar con una pregunta, bueno, ya que está el libro acá, después me gustaría que nos contaras también qué te inspiró, pero vamos directo al libro, porque Hablemos de Plata, salió recién, o sea, 31 de mayo. 31 de mayo, finales ya de primer semestre. Sí. Segundo Q del año Sí. 2020, claro, y lleva ya 3 meses. Bueno, y sé que te ha ido espectacular. Cuéntame Mira, un poco. se requirió de una segunda edición muy rápido cuando salió y ahora ya vamos casi en la tercera, que eso es muy poco habitual. Mira, para que te hagáis una idea, en Chile, la persona que domina la venta de libros es Isabel Allende, nuestra autora como más popular. Perfecto. Y ella, como para que te hagáis una idea, siempre me contaba en la editorial, ella venderá del orden de 30.000, 40.000 libros de cada libro. Wow. Una tirada pueden ser, no sé, pues 3.000. Nosotros llevamos casi en la tercera. Entonces, para ser una persona completamente anónima que escribe su primer libro, esto por donde lo mires es un éxito. Y eso no habla de mi capacidad de autora, escritora que no soy, sino que habla de la necesidad de cubrir estos temas y del interés de las personas, de entenderlos y de informarse. Entonces, eso a mí me tiene muy contenta. Esto no es un éxito de mi persona, sino que es como hay mercado, digamos, en términos económicos, para hablar de estos temas y recepción de la gente de querer entenderlos en otro idioma. Eso me tiene muy contenta. Súper bueno, es Sí. interesante lo que tú dices, porque en el Sí. fondo, claro, la demanda de tu libro da la referencia de que hay un interés por estos temas. Ya, pero Exactamente. súper humilde, si no soy escritora, mira, tremendo libro que No, escribiste. pero es que de está verdad, buenísimo. yo lo miro más como una necesidad y un interés de las personas de querer Claro. informarse de los mismos temas de los que hablan muchos otros, porque tú sabes que libros económicos hay miles. Sí, O claro, sea, aquí la mucho. diferencia es el idioma, es en simple, en fácil. Yo te juro que me maté, me machuqué. Lo que más creo que tiempo le dediqué fue buscar ejemplos en fácil. Tú sabes que la economía, las finanzas son muy abstractas. Entonces cuesta mucho entender. Yo comparo, no sé, por el PIB con una torta de cumpleaños. Entonces Claro. me machuqué en los ejemplos para que la gente de verdad que no sabe de estos temas entienda. Claro. Es un poco lo que hizo Axel Kaiser con el economista callejero también en otra línea, Exactamente, que sí. también le ha ido bastante Sí, bien sí, por sí, lo demás. sí. Saludos a Axel. No, mucho respeto. Yo Sí. no lo conozco para nada, no concuerdo con él en muchas cosas, pero es exactamente lo mismo. Claro, va ahí. ¿Por qué la economía? Y ahí es un poco lo que, bueno, yo soy seguidor de tu comunidad, para decirle a los telespectadores, la comunidad, bueno, en Instagram, para que te sigan, Economina-CL. Sí. Así que para que la sigan, Economina-CL, donde estás
publicando todo este contenido, desarrollo económico, educación financiera, Sí. etcétera. Y en esa línea, claro, o sea, la economía, ¿te acuerdas, por ejemplo? Bueno, pasa hasta el día de hoy, cuando el comentario económico en las noticias decía, bueno, Chile en estos momentos se bajó la tasa de interés, lo que provocó un aumento en el flujo de capital, lo que ha impactado en el aumento de empleo. Ya, es así, es verdad, es cierto. Pero eso, ¿qué? La gente común y corriente Es como... que precisamente, o sea, eso a la persona de pie, al ciudadano de pie, ¿cómo me afecta esto a mí? No se entiende. Claro. Entonces nosotros hacemos el vínculo directo al bolsillo de las personas, que es el lugar que más duele. En el fondo, a todos nos duele cuando vemos que nuestra plata va disminuyendo, que no llegamos a fin de mes. Entonces, nosotros siempre hacemos el vínculo con la persona de carne y hueso, ¿me entiendes? Es ese abstracto que tú acabas de mencionar, nosotros lo aterrizamos al día a día de las personas. Y lo que hablábamos un poco antes de partir el programa, o sea, al final, aquí también empezó a haber un interés más grande de las personas. Yo lo atribuyo a que temas que nunca fueron tema, porque Chile, bueno, yo como periodista económica sufría, porque Chile era un país tan fome, tan estable, nunca pasaba nada. Y de repente empezaron a pasar cosas. O sea, tuvimos inflación de 2 dígitos, las tasas se fueron por las nubes, los créditos hipotecarios empezaron a subir, los créditos de consumo también. Entonces las personas dijeron, chuta. Claro. Algo está pasando y esto se veía reflejado en que tú ibas al supermercado, lo que hablábamos antes, y de repente, si el mes pasado podías comprar carne, leche, huevos y pan con cierta cantidad de plata, al mes siguiente te alcanzaba solamente para 2 cosas y la gente empezó a decir, algo pasa. Claro. Entonces existe este vínculo con la realidad, con la economía real, con lo que te pasa en el día a día, que eso es lo que nosotros hacemos. Al final somos traductores para que las personas también empiecen a entender de que no da lo mismo si el IMASEC sube o baja, a mí como persona, a mí como casa. Claro. No da lo mismo si el Banco Central sube, mantiene o baja la tasa de interés. Todas estas cosas que vemos en el diario no dan lo mismo. Exacto. En mi economía personal y en mi economía de casa. Entonces nosotros nos dedicamos a mostrarles, a hacer doble clic y zoom in a cómo les afectan todos estos distintos acontecimientos económicos en su toma de decisiones diarias, etcétera. Claro, no, sí, exactamente. ¿Y en tu comunidad cómo están los comentarios? Porque tu contenido, ahí a los amigos cuando la sigan, y los que la siguen también me imagino van a estar de acuerdo, es súper didáctico, como tú dices. ¿Y cómo ha estado la recepción de tus seguidores, los comentarios que te hacen? Ante todo, agradecen muchísimo que alguien se dé el tiempo, porque tú comprenderás que esto es un trabajo. Claro. Y en el fondo, yo, al igual que tú, necesito vivir, alimentar a mi hijo, mandarlo al colegio, etcétera. Esto es un trabajo de un equipo de 10 personas muy dedicado. Mire, sí. Entonces, yo creo que ante todo las personas entienden que nosotros somos financiados por marcas y no tienen problema con eso. Agradecen que nuestro contenido es absolutamente desinteresado. Nosotros nunca nos vas a ver si un banco nos financia recomendando sus depósitos a plazo o sus fondos mutuos. Nosotros tenemos una línea... Lo que por lo demás estaría bien también. No estaría bien. Por último, una mención para que los vean. No estaría bien. Ya, hay mucho influencer haciendo eso en las redes sociales. Hay una nueva ley de la CMF que yo creo que van a tener problemas mucho. Uno no puede, yo como periodista, no puedo estar recomendando depósitos a plazo o fondos mutuos a 175.000 personas que no tengo idea quiénes son. Tienes razón, desde la perspectiva del periodismo. Todos los perfiles son distintos. O sea, de partida yo no soy una persona certificada, un agente certificado en la Comisión para el Mercado Financiero. Ojo con eso a todo el mundo, en el fondo. Si las personas, los asesores independientes, no están inscritos en la Comisión para el Mercado Financiero, están haciendo algo ilegal. Eso lo pueden hacer. No hay garantía de la recomendación. Las personas que están inscritas en la Comisión para el Mercado Financiero. Segundo, uno no tiene idea de quién está detrás de la pantalla. Los perfiles, tus objetivos de inversión, con mi horizonte de inversión, mis objetivos son completamente distintos. Entonces uno no puede hacer una recomendación que le calce a todo el mundo. Todas las personas tienen necesidades distintas, objetivos distintos, horizontes de inversión distintos. Entonces esta cuestión no es one size fits all, como dirían los gringos. Esto es uno a uno, y para eso uno necesita asesorarse por expertos, no por personas cualquiera en las redes sociales. Exacto. Nosotros hacemos simplemente educación financiera. Vamos a hablar de qué son los depósitos a plazos y qué son los fondos mutuos para que tú después, con esa información, vayas a tu asesor financiero y tomes la mejor decisión para ti. Entonces, aquí se ha agradecido tremendamente que hemos hecho verdaderamente educación, porque mucha gente en las redes sociales...
disfraza educación financiera con referidos después y cosas que nosotros en la vida nos hemos metido y en la vida nos vamos a meter. Es una línea editorial muy clara con nuestro directorio que nunca vamos a traspasar. Te diría que hay 3 temas que han dominado la agenda en mi comunidad en los últimos años. Uno es macroeconómicos, los temas que más han importado son la inflación y el tema de las tasas de interés. Y por otro lado, en el lado más micro, el tema de inversiones. ¿En qué invierto? ¿Cómo invierto? Y eso es algo que hemos tratado de acercar. Yo he recibido durante 3 años, te diría que 99,9% de buena onda, de gente muy agradecida que dice: gracias por enseñarnos, gracias por compartir tus conocimientos con nosotros, gracias por darte el tiempo, las ganas de empujar esto, porque podría perfectamente no hacerlo, ¿me entiendes? Yo antes tenía trabajo en el mundo privado, no me dedicaba a esto, pero fue una decisión que tomé para aportar mi grano de arena. Y te diría que las cosas se anduvieron enredando un poquitito cuando yo hice el lanzamiento de mi libro, y a mí me lo fue a presentar el ministro de Hacienda de este momento, de este año, del 31, del 19 de junio, cuando yo lancé mi libro, que es de cierta tendencia política. Y ahí yo me di cuenta que las personas están con muy poca capacidad de diálogo, de análisis. La gente está muy exaltada, muy enojada, con justa razón. O sea, todos tenemos problemas, la vida a veces se hace un poquitito cuesta arriba. Yo por eso soy embajadora de la salud mental y de la terapia. Pero al final como que nadie cuenta hasta 3 y es capaz de ver cuando aquí se mete el ángulo político en las cosas. Es rabia, es odio, es no pienso antes de hablar, no veo más allá. Claro. Pero sí, te diría la gente está muy picada con los políticos. Y con justa razón. Claro. Eso te lo digo, left to right, de izquierda a derecha, de centro, para todas partes. Yo lo entiendo. Yo también estoy muy frustrada. Yo también trabajé en el gobierno. Es frustrante todo. Claro. Es algo que pasa en todas partes del mundo. Te diría que esto no es algo de Chile. Exacto. Pero sí veo, y es algo muy peligroso, muy poca capacidad de diálogo entre las distintas partes y los actores en la sociedad, mucho encrispamiento, creo que yo nunca lo había visto a ese nivel. Es algo súper preocupante y súper peligroso, te digo, cuando uno no tiene capacidad de... Por ejemplo, yo siempre cuento esto porque es una buena historia. Yo tengo un papá de mega derecha y una mamá de mega izquierda, de torturados políticos. Entonces yo nací clavada en el centro. Yo puedo reconocer las cosas buenas de la izquierda, reconocer las cosas buenas de la derecha, las cosas malas de la izquierda, las cosas malas de la derecha. Y de ahí tú tienes una base para partir. Pero cuando tú no ves lo bueno del otro lado, lo malo de mi propio lado, es muy difícil construir hacia adelante, muy difícil. Sí, en esa línea, qué interesante la pregunta, porque la política no es tan solo la discusión de los políticos, sino que también la política se No, se en un constituye... asado con los amigos, es terrible, Claro. no puede hablar. No, y la política también se constituye incluso con base filosófica de la cultura del país, porque la cultura constituye costumbres, sí. Y la costumbre constituye también, en el fondo, la base moral, los líderes que se eligen, etcétera, etcétera. Y en esa línea, la educación financiera, por ejemplo, le da un enfoque cultural a la sociedad mucho más práctico y más enfocado. Exactamente. Y en esa línea, por ejemplo, ¿cuál es tu visión desde tu comunidad y todo lo que has visto, y también obviamente los contenidos que tienes proyectados para adelante, el valor de la educación financiera, por ejemplo, en los colegios, en etapa temprana, cómo están trabajando esos contenidos? Porque yo te lo he visto por ahí en tus redes, algunas propuestas por ese lado, justificando la importancia, que yo estoy absolutamente de acuerdo. ¿Cómo vais con ese tema? Ya, varias cosas. Tú sabes que los chilenos en las encuestas, y esto también es un fenómeno global, porque en el resto del mundo también pasaron las mismas cosas que pasaron acá. Fue en el fondo una pandemia que no dejó exento a ningún país, a ningún ciudadano del mundo, alta inflación, cosas terribles. La crisis migratoria también vemos lo que pasa en Francia. Todo, Nigeria, todo lo que está pasando ahí. Sí. Claro. Mira, la ciudadanía hoy día declara la educación financiera como una de las prioridades después de seguridad, en ese orden: seguridad, educación financiera. Imagínate. La educación financiera no existía hace 3 años. Esto es un concepto acuñado nuevo. Claro. Hace 3 años no existía. Yo te digo, yo fui la primera en partir en este tema de educación financiera, no existía. ¿Cuál es el problema? Y aquí viene como la parte deprimente de esta historia. Esto hoy día, al menos en Chile, no se asoma en ninguna parte, ni en el colegio, ni en la universidad, en ninguna malla curricular. El tema
es que si esto no es una iniciativa país que venga de la presidencia hacia abajo, y en esto, perdona, yo eximo al presidente Gabriel Boric porque no es responsabilidad suya, ningún gobierno, desde el retorno a la democracia, y antes ya me pierdo porque yo no existía, ha tomado este tema como prioritario. Lo único que se ha hecho en Chile fue el 2018, en el gobierno de Michelle Bachelet II, se hizo una comisión para la educación financiera que nunca sesionó. No existen miembros, nada, es una comisión fantasma, sí. Entonces... Se puso la oficina con la plaquita en la puerta. No, es una comisión fantasma, nunca se hizo nada. Mientras esto no venga desde la presidencia hacia abajo, es muy difícil que logremos hacer un cambio real. ¿Por qué creo yo que nadie ha querido hacer esto? Te lo voy a allá el comentario políticamente incorrecto del mes. Tú sabes que para realmente mover la aguja en este tema, los docentes quieren impartir esto en sus clases y me contactan siempre, me dicen, el problema es que yo no tengo idea de esto, necesito que alguien me capacite. Entonces, tú para hacer un cambio real en esto, te vaya a demorar 10 años. ¿Y qué pasa? En Chile los gobiernos duran 4. Entonces vaya a lo mejor partir algo que la cinta la va a cortar 2 gallos más allá o 2 gallas más allá. Entonces yo creo que es un esfuerzo político muy grande que requiere de muchos recursos. O sea, tenés que tú capacitar a toda tu red de profesores y profesoras de Chile. Y el beneficio de que se logre con eso no lo vas a ver tú. Y acá a los políticos les gusta cortar cinta y los logros de los gobiernos se mide por eso, la foto. ¿Qué lograste? Entonces, con gobiernos de 4 años que no, lamentablemente están con el agua hasta acá, no logran ver ni hacer mucho en 4 años. La contingencia se los come. Se los va y es verdad, y es así, yo lo entiendo. Es difícil. Entonces requerimos de altura de miras. Los gobiernos nórdicos, lo hicieron muy bien en esto y lo hicieron en alianzas estatales, ¿cachai? Esto pasa como una política pública estatal que trasciende los gobiernos puntuales. Sí, sin duda, tiene que haber más voluntad sí, o sea, más dirección. Porque hay otras políticas que se están haciendo, por ejemplo, la educación sexual integral, que yo, la verdad, en lo personal, para tirarnos comentarios populares, yo la encuentro absolutamente innecesaria para niños de 5 años. ¿No? Eso dejémoselo a las familias, porque la educación te tiene que dar herramientas para la vida. Absurdo. Oye, y bueno, Javi, qué apasionante los temas y se pasa volando. Conversamos detrás de cámara que se pasaba volando. Te quería hacer la última pregunta, bien, pero antes tenía un regalo. Que este es nuestro símbolo, nuestro símbolo del programa Desarrollemos Chile, para recordarnos siempre y empezar a ser una comunidad de Desarrollemos Chile, para recordarnos el compromiso que tenemos con el desarrollo del país. Y te quería cerrar con una pregunta, que se la hacemos a todos los invitados. Si tú tuvieras una varita mágica o la capacidad de mover una sola perilla o apretar un botón para desarrollar Chile, ¿qué sería? Templanza en las personas, en respirar antes de responder, en respirar antes de pelear. Yo por eso te decía antes, yo soy embajadora de la salud mental, yo sé que todos tenemos muchos problemas y es muy importante que nos cuidemos, que cuidemos cómo conversamos con el otro. Hoy día yo veo pura pelea. Hoy día me escribía un chico de Punta Arenas, me decía, vine a Santiago, es la experiencia más hostil que he tenido en la vida, la gente tocándome la bocina, puteándome, gritando. Es muy difícil que como país, como sociedad, avancemos hacia un lugar mejor si es que no cuidamos cómo nos relacionamos entre nosotros. Estamos siempre tirándonos todos para abajo. Yo te juro que cuando veo chilenos exitosos los aplaudo, los comparto en mis redes sociales. Querámonos, cuidémonos un poquitito más. Yo creo que toda sociedad se tiene que construir desde el respeto. Yo hoy día veo que no hay respeto en ninguna parte. Desde cómo nos relacionamos con nuestros pares hasta con la autoridad. Hay que respirar un poquitito más y tratar de vivir un poquitito mejor entre todos nosotros. Claro, el cambio parte por el individuo y todos vamos sumando un cambio a mejorarnos la vida para todos. Oye, Javiera, qué gran reflexión y muchas gracias por estar acá. Considera este espacio como tuyo cuando tengas novedades, cosas entretenidas para contar. Cordialmente invitada cuando quieras. Gracias. Y así que, bueno, muchas gracias por estar acá. Muy buenas noches. Y amigos, espero que hayan disfrutado tanto como yo esta conversación que se pasa volando. Qué interesantes los temas que conversamos con Javiera. Y bueno, los dejo invitados a seguir en sintonía. Vamos a una pausa comercial. No nos dejen de seguir y sigan viendo el canal 182 de Zapping y por el canal Agricultura TV de YouTube y las redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Así que bueno, vamos a una pausa cortita y volvemos.
En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros. Siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros, siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl. Agricultura TV. Bueno amigos, muy buenas noches nuevamente. Volvemos de la pausa comercial y bueno, continuamos con Desarrollemos Chile, que entretenido estuvo el tema anterior y ahora tenemos un tema también apasionante que a mí la verdad me encanta y es tan necesario y tan en boga ahora con los desafíos que tienen los países. Sobre todo, bueno, ustedes han visto que en entrevistas anteriores hemos hablado de la virtud de la gestión de residuos y cómo, bueno, hemos sido súper irresponsables como planeta, que de hecho tenemos hasta islas de basura en el océano Atlántico, o sea, en el Pacífico Norte, mejor dicho. Y resulta que en este tema a nosotros nos interesa mucho tocarlo como programa y tenemos un invitado, pero de lujo, que nos va a hablar una experiencia súper interesante que está desarrollando una empresa que está obviamente basada en Chile, pero también es de origen brasilero y entre Brasil y Chile están abarcando la región y haciendo otras cosas que lo vamos a profundizar. Pero que también se instaló en Chile a raíz también de una normativa clara, que eso también muestra un poco la virtud de cuando una normativa, una política pública se desarrolla, deja las reglas claras y viene la inversión de la mano. O sea, inversión y ganas de hacer desde los emprendedores siempre hay. Entonces, bueno, esta empresa tiene 40 años de experiencia en Brasil, está en Chile hace ya algunos años, una cobertura multinacional en gestión de residuos y resulta que están creciendo acá en Chile, tienen una nueva planta en Quilicura, claro, en Tarapacá están abriendo otra planta y en la región de los lagos, que es para centro de pretratamiento y valorización de residuos. Y es un temazo, porque, bueno, ni hablar la cantidad de basura, desecho que desechamos siempre. Bueno, y para no extenderme más, este concepto de economía circular, esta empresa y este modelo de negocio lo está explotando, pero al máximo y generando bastantes beneficios, que ahora sí lo vamos a conversar con nuestro invitado Andrés Jensen Velasco, gerente corporativo de desarrollo y nuevos negocios de Ambipar Environment, ingeniero civil, 25 años de experiencia en gestión de residuos, recursos alternativos, coprocesamiento y cambio climático, o sea, súper, con hartas credenciales al respecto. Andrés, muy buenas noches y bienvenido. Muchas gracias, Miguel. Buenas noches. Un agrado estar acá y compartir estos temas que a muchas personas nos apasionan mucho y claramente son protagonistas de la agenda de hoy día en temas de sostenibilidad y de cambio climático que tan en boga están. Claro, sin duda. Y bueno, para todos los telespectadores, vamos a hablar de todo lo que pasa. Usted en las casas, por ejemplo, las empresas también pasa lo mismo. Usted toma sus residuos, lo deja ahí porque pasa algún recolector y se lo lleva. ¿Qué pasa después? Mucha gente no tiene idea y vamos a conversar eso. Pero mira, para partir te quería hacer una pregunta. ¿Qué es Ambipar Environment? ¿Qué labor realiza en gestión ambiental? ¿A qué se desempeñan? Mira, Ambipar Environment es una empresa de origen brasilero, como tú indicaste, que llegó a Chile en el año 2021 mediante la adquisición de una empresa histórica en Chile, que era la empresa Disal. Disal. Quizás conocida por los baños químicos inicialmente, pero claro. Luego se convirtió en protagonista en la gestión integral de residuos, principalmente en la industria minera, claro. Tanto en el norte de Chile como en el sur del Perú. Y Ambipar vio
una conjunción de oportunidades ahí entre una empresa que venía haciendo las cosas bien y un país que en términos regulatorios y de ambición climática, ambiental, de sostenibilidad, que era Chile, teníamos un futuro promisorio en términos de desarrollar distintas soluciones de gestión de residuos orientadas a la valorización bajo el concepto y el espíritu de lo que conocemos como economía circular. Y es por eso que Ambipar se instaló en Chile y desde Chile estamos mirando no solo el desarrollo de estos temas en el país, sino que también Perú, Paraguay y otros países de América Latina. Claro, qué buena, y qué buena oportunidad para Disal también, que venía haciendo las cosas muy bien durante muchos años, de fusionarse también con esta adquisición con una empresa ya con más espalda multinacional y para llegar a otros mercados, que con este modelo que fantástico, muy, muy bien. ¿Y en qué consiste la inversión que están...? Porque, bueno, llegaron, se instalaron, tienen una capacidad de procesamiento, hicieron una compra de cartera, como comentas, con la compra de Disal. Tenían una capacidad de procesamiento finita, pero ahora se están ampliando. Y como dijimos en la presentación, una planta en la zona centro, zona norte y zona, bueno, Atacama, Santiago, Los Lagos, principalmente. Sí. ¿Y cómo están enfocando esa inversión? Mira, lo que nosotros estamos intentando construir, y es nuestro objetivo, es lo que denominamos un ecosistema para la valorización de residuos. Perfecto. Que los residuos muchas veces los vemos como una sola línea, la famosa economía lineal antigua, y cuando la tratamos de convertir en esta economía circular, nos vemos enfrentados a desafíos en el que interactúan distintas capacidades. En una cadena que tiene que ver con logística, tiene que ver con el pretratamiento de los materiales hasta finalmente su valorización propiamente tal. Un residuo tal como lo generamos en nuestra casa o como se genera en una industria no es fácilmente valorizable por otra industria que lo quiera tomar como materia prima. Tenemos que pasar varias etapas intermedias para que eso sea posible. Y Ambipar ha identificado tanto una oportunidad como un desafío en ese camino intermedio, en esos eslabones de la cadena donde es necesario tomar los materiales, pretratarlos y acondicionarlos para que otros puedan finalmente valorizarlos vía reciclaje, valorización energética, etc. Y en esa construcción de ecosistemas hemos identificado que en Chile, por lo menos, hace falta infraestructura. Tenemos un gran avance regulatorio, la Ley de Responsabilidad Extendida al Productor, la Ley REP y otras regulaciones que tenemos en Chile que nos ponen a la vanguardia en la región latinoamericana en estos temas, requieren de la implementación de capacidades en ese mercado, en ese ecosistema. Claro, y es en esas capacidades intermedias donde Ambipar está apostando a ser un actor. Claro, relevante. ¿Y de qué tamaño son los centros de recepción de residuos que están haciendo? Mira, estamos súper contentos en la región metropolitana, aquí en Quilicura estamos construyendo un centro de clasificación y pretratamiento que se llama GIRI, que marcará la pauta en términos de estándares y de capacidades. Es un centro para 60.000 toneladas al año, wow, un montón. Orientado principalmente a clasificar y generar corrientes puras de material a partir de los residuos para abastecer y alimentar a la industria del reciclaje y también hacerse cargo de las fracciones que no son reciclables de los residuos. El reciclaje no es la única forma de valorización posible, es la preferida, pero no es la única. Y para aquellas fracciones no reciclables también estamos contemplando en esta instalación operaciones que permitan maximizar los destinos de valorización y evitar que esos materiales se vayan a un relleno sanitario con todos los efectos ambientales que eso implica. Claro, y así pensando en el gráfico de torta, así, por ejemplo, el 100% de los desechos generados, hablando en términos concretos de la casa, en la basura, que en realidad la basura es una cantidad de desechos que se pueden reutilizar. ¿Cuánto es el porcentaje más o menos que ustedes toman, rescatan y evitan que se vayan a los rellenos sanitarios? Mira, si vemos la torta completa y vamos a los residuos domiciliarios, los que generamos en nuestras casas, en promedio el 50% de esos desechos son desechos orgánicos. Claro. Restos de comida, vegetales, restos sanitarios, etcétera. Que se van a compost, a biodegradación. Que tienen la opción de irse a alternativas de valorización orgánica. De hecho, Chile tiene una hoja de ruta para la valorización de la fracción orgánica que lanzó el Ministerio de Medio Ambiente ya hace un par de años y que marca el camino en ese sentido. Claro, y de ahí se obtienen fertilizantes, por ejemplo. Fertilizantes, mejoradores de suelo, e incluso la biodigestión que te genera biogás, que también permite para generación de energía, reemplazar combustibles fósiles. Todo es virtuoso cuando ya pensamos en la implementación. Y el otro 50%, llamémoslo inorgánico, a veces mal llamado inorgánico, son aquellos materiales que tienen algún potencial de valorización de otro tipo, como el reciclaje o la valorización energética para aquella fracción no reciclable.
De ese 50%, en instalaciones como las que estamos construyendo en Quilicura, y las que vamos a construir en Tarapacá y en la región de los lagos, nosotros nos podemos hacer cargo de más de un 90% a través de mecanismos y operaciones de pretratamiento, clasificación que nos permitan ir identificando los materiales, separándolos entre sí y prepararlos para que otros lo puedan usar como materia prima, en algunos casos, como combustible en otros. Es decir, podemos implementar tecnologías y son factibles y existen en el mundo que permitan al menos valorizar ese 90%, destinando solamente un 10%, en Europa es prácticamente 0%, a relleno sanitario. Pero, extraordinario. Ojalá se van a enojar los amigos de los rellenos sanitarios, pero ojalá que los dejemos sin pega. No, para que podamos reutilizar todo, soñando. Sí, mira, o con la menos posible. La industria de la gestión de residuos también implica, como en muchas otras industrias, quizás, la necesidad de ir adaptándose a los tiempos. Y yo estoy seguro que las empresas que han estado históricamente orientadas a los rellenos sanitarios también ven la obligación de reinventarse y de avanzar hacia un futuro donde el relleno sanitario sea el mal menor finalmente. Exactamente. Porque si vemos nuestros países de referencia, en Chile miramos mucho a Europa en términos de regulatorios y de avance en estos temas. De hecho, las metas de la ley REP en Chile se inspiran en las metas de Europa. E incluso las hacen más agresivas. Claro, en la región estamos, Brasil tiene un modelo robusto, Chile también. Los otros países van más atrás. Sí, yo diría que Chile y Brasil en la región latinoamericana tienen el liderazgo, sin duda. Se pueden observar países un poco más de nicho donde las cosas también se están haciendo muy bien, como Costa Rica, por ejemplo, y países que están avanzando más rápido de lo que uno cree, como Colombia. Perú también tiene una nueva ley general de gestión de residuos. Sacaron normativa también que en Perú. Apunta hacia allá. Porque los países, además de la tendencia de sostenibilidad que socialmente y culturalmente estamos obligados los seres humanos a seguir, también están los temas regulatorios y los compromisos que los países adquieren con la comunidad internacional. Cualquier préstamo importante de la cooperación internacional para fomento productivo, por ejemplo, en un país en desarrollo, hoy día está llevando obligaciones de ponerse al día en la gestión de residuos. Entonces, todos nuestros países, tarde o temprano, se van a poner al día, porque de otra forma se van a transformar en islas económicas en el mundo que solas no van a poder progresar. Claro. Esa alianza entre las instituciones públicas generando normativas, que en el fondo es la hoja de ruta para que el sector privado se suba a este tren y pueda canalizar su inversión de buena manera, es clave, porque lleva un poco este propósito soñador que tienen todas las personas. Oye, yo voy a reciclar, voy a hacer mi compost, voy a separar mis desechos y lo voy a entregar reciclado. Claro, esa es la participación que tiene cada uno como individuo con un propósito de cuidar el planeta, pero una normativa más inversión lo hace realidad a escala industrial, o sea, a escala país. Y en eso están ustedes. Y ahí te quería hacer una pregunta. ¿Cuál es el proceso para pretratar y valorizar los recursos que tienen en los centros GIRI? O GIRI, ¿lo dije bien? GIRI, ya. Sí, hay distintas tendencias dentro de la empresa para nombrarla. Claro, los brasileños GIRI. Sí. GIRI o GIRI. Claro. Mira, esto se basa no estamos inventando la rueda, se basa en la experiencia internacional y en las mejores tecnologías disponibles, que se llama, de clasificación y pretratamiento de residuos. Existen equipamientos, principalmente de origen europeo y norteamericano, que te permiten ser súper eficientes en primero el tratamiento previo, la clasificación, incluso utilizando tecnología cercana a la inteligencia artificial, la identificación a través de rayos infrarrojos que te detecta la longitud de onda que refleja un determinado tipo de plástico. Una vez que lo detecta, un poco más allá, el sistema te lo separa, ¿no? Esos implementos están considerados en nuestro proyecto, complementados, por supuesto, siempre con el ojo humano para control de calidad y ese tipo de cosas. Y también procesos de trituración, mezcla de materiales, extracción o separación de un producto desde dentro de su envase. Porque el manejo de inventarios obsoletos es un desafío tremendo en la industria. Inventarios obsoletos de alimentos, de cosméticos, de otros tipos de materiales, donde la valorización, ya que no pueden ser comercializados porque están obsoletos, la valorización de los materiales depende de la capacidad de separar el envase del producto y destinar el producto a su destino y el envase, por otro lado, al reciclaje. Claro. Y todo ese tipo de tecnología las estamos implementando en esta planta. La verdad es que va a ser una planta muy interesante de visitar. De hecho, tenemos considerado ahí un gran centro de
de socialización y de educación ambiental orientada a la comunidad, bien. para ver que esto es posible hacerlo. Se puede llevar a los hacer colegios eficientemente, también. a los colegios, a Claro. las universidades. Qué bien. Queremos preparar también a las generaciones futuras en base al ejemplo para que esto ya sea pan de cada día en el futuro. Claro. Y no seamos siempre los innovadores que nos atrevemos a invertir en tecnología, sino que ya se transforme en el estándar. Claro, en un estándar cultural y mental. Me gustó mucho lo que decís de la capacidad de procesamiento, porque, mira, por ejemplo, agosto es el mes de la minería. Entonces, ustedes, por ejemplo, el centro del norte va a estar orientado a minería. ¿Cómo a esa industria tan importante para el país, cómo lo ayudan ustedes con la gestión de residuos? La minería es un mundo en sí mismo en la gestión de residuos. Esa industria tiene dos grandes desafíos en la gestión de residuos. Los residuos llamados masivos mineros, que son los típicos relaves, ¿no es cierto?, en los que la minería está trabajando muchísimo en encontrar soluciones incluso de valorización de esos materiales, una valorización mineral. Pero está todo el otro mundo de la gestión de los residuos que las faenas mineras generan naturalmente, porque finalmente una faena minera, en los proyectos de la envergadura que tenemos en Chile, son verdaderas ciudades que están compuestas por población, que son los campamentos mineros, y ciertas industrias, que son los contratistas, mantenimiento, etcétera, que van generando residuos, algunos peligrosos, otros no peligrosos, que son bastante asimilables a los residuos industriales y los domésticos que generamos en las ciudades. Y la industria minera en Chile en particular se ha puesto el desafío de terminar con la disposición inadecuada de esos residuos, generando y abriendo la puerta a oportunidades de economía circular tanto dentro de sus procesos como hacia afuera. Ellos, me refiero a la industria de la minería, están buscando soluciones para, por ejemplo, los tambores plásticos en los que traen lubricantes o materias primas o reactivos, etcétera. Están intentando darle circularidad a través del manejo de esos residuos para producir otros elementos que la misma minería requiera. Por ejemplo, pisos plásticos para los casinos, pallets, que en vez de madera pueden ser de plástico reciclado o madera plástica, que se le llama ahora. Hay una serie de iniciativas donde empresas como Ambipar están permanentemente demandadas demandadas en términos positivos, por supuesto, claro, por parte de esa industria de demanda de servicios, claro, para encontrar soluciones que les permitan ser cero residuo de eliminación. El cero residuo de eliminación no es solo una frase, sino que es una realidad, y la industria minera es una de ellas. Sí, sin duda, por eso te hacía la pregunta, porque claro, pensando en el centro de acopio y de procesamiento que está en el norte, claro, la industria minera está, pero de cajón, que la pueden atender y bastante bien, porque mira, por ejemplo, la industria minera da 300.000 empleos al año, o sea, está súper bien. La industria agrícola da cerca de 900.000, cerca de 1 millón de empleos. Y así, o sea, son industrias importantes pensando en una masa laboral que está siempre cercana a los 9 millones de personas en Chile, restando a los ancianos y restando a los niños menores de 18 años, claro está. Entonces, es importante ayudar a que estas industrias vayan desarrollándose y vayan cumpliendo estándares internacionales. Entonces, en ese sentido, ustedes, claro, la minería la cubren por ese lado. ¿Y cómo ayudan a que otras industrias nacionales también puedan tener esta gestión de residuos, que por otro lado también está la energía renovable, que lo hace tener una trazabilidad más acorde con el cuidado, más responsable, y que puedan ser competitivos en los mercados internacionales que están midiendo cómo se produce en el fondo? Sí, es interesante el desafío que también tenemos en Chile por una cuestión geográfica, donde, como tú bien dices, en el norte, claro, nuestros proyectos se orientan principalmente a la necesidad minera, siempre complementada con la futura implementación paulatina en regiones de la ley REP, para envases y embalajes, por ejemplo. Entonces, la idea es tener capacidades que puedan cumplirse en un mismo centro, tanto para la industria local como para la ciudadanía o las municipalidades, en este caso, y sistemas de gestión de responsabilidad extendida del productor. Pero si nos vamos al sur, el desafío es distinto. Claro. Allá no tenemos minería, pero, por ejemplo, en Puerto Montt tenemos la industria salmonicultora, los salmones, que tienen un tremendo desafío ambiental también, porque tienen residuos específicos de su operación. Entonces, en ese caso específico, nuestras instalaciones, las que estamos desarrollando allá, se orientan específicamente a ese tipo de materiales. Las boyas, estas grandes donde se anclan las balsas de la salmonicultura, las redes, los cabos, etcétera, requieren de tecnología, de procesos, de ciertas implementaciones que son muy específicas, y esas son las que queremos incorporar en ese centro en particular, siempre complementado con la necesidad del que nos va a ir dando el avance de la ley REP para envases y embalajes en particular.
Claro, o sea, están metidos con más industrias en el fondo. Sí, la Están industria de con los todo, salmones, claro. la industria forestal también Claro. tiene requerimientos muy Exacto. específicos. Y la industria de los alimentos, que también está Claro. a lo largo de Chile, que principalmente en base a inventarios obsoletos, a la necesidad de gestión de inventarios obsoletos, necesita tipos de servicios que son bien específicos y estamos tratando de prepararnos para eso. Claro, sin duda. Bueno, viene la captación de los recursos, los reprocesan, crean valor y salen también a... Se reinsertan en la economía. Claro, Esa es la gracia de la economía abastecen, circular. por ejemplo, plásticos, no sé, tip, ¿qué productos tienen como resultado muchas veces? Como resultado de estos procesos tenemos lo que nosotros llamamos corrientes puras de material, Ya. plástico en sus distintos tipos. Imaginémonos un fardo. Que hay muchos tipos de plástico. Hay ¿viste? muchos O sea, tipos de plástico, hay porque- al menos 7 tipos de plástico. Claro, porque mucha gente en la casa debe pensar, claro, el plástico es uno. Sí. No, no. Claro. Hay Bueno, distintos tipos. esa es la bondad de estos proyectos, porque en la casa nos van a pedir, separe los plásticos. Claro. Pero dentro de los plásticos que yo separo en la casa hay Claro. 7 tipos distintos de plástico. Claro. Estas plantas te van a permitir separar y clasificar cada uno de esos 7 tipos de plástico que van a ir a instalaciones diferentes. Lo que además va a generar una oportunidad de crecimiento para esa industria, que es la industria del reciclaje. La industria que se especialice en el reciclaje o la producción de materias primas recicladas de plástico PET, por ejemplo, las botellas. O de polietileno de alta densidad, por otra parte. De polietileno de baja densidad. De polipropileno. El gran desafío del poliestireno y el poliestireno expandido, el Plumavit que nosotros conocemos. Claro. Cada uno de esos tipos de plástico requiere una solución específica que va a generar desarrollo de esa industria naturalmente, porque la demanda va a crecer, la disponibilidad de materiales también, y todos felices, ojalá. Qué fantástico, ¿Eh? qué bien. Bueno, y todo este esfuerzo para facilitarle la vida también a las personas que quieren colaborar, separando sus residuos, entregándolo de manera ordenada, y también a las empresas que la idea, bueno, tener un partner como ustedes que puedan hacerse cargo de los residuos para ellos seguir dedicándose a su actividad principal. Oye, y para ir cerrando, que esto se va volando, mira, te tengo un regalo, que es nuestro símbolo del programa, que nuestra chapita de Desarrollemos Chile Ah, qué bueno, se la hago sí. entrega. Qué- Es un- Qué buen nombre de programa para este tema también, ¿ah? Porque Genial. un desarrollo del país sin una adecuada gestión de residuos no es desarrollo. Todo Así que fantástico. Y quizás puede muchísimas intuir un gracias. poco la respuesta a la pregunta que le hacemos a todos los invitados, que es si tuvieras una varita mágica o apretar un botón o un superpoder o mover una perilla, ¿qué harías para desarrollar Chile? ¿Qué ajustarías? Uf, qué buena pregunta, qué grande pregunta. Mira, yo haría, en el mundo que a mí me apasiona, que es el de la gestión sostenible de residuos, yo creo que haría 2 cosas. Primero, destrabaría los procesos de autorización de nuevos proyectos, de autorización, obtención de permisos sanitarios, de permisos de funcionamiento. Agilizarlo. Agilizarlo un de todas temazo eso, formas. Un temazo. Quizás la varita ya está funcionando porque ayer o anteayer yo escuché un anuncio de parte del Ministerio de Medio Ambiente que hay una agenda para facilitar y para destrabar esos procesos que muchas veces toman años, para proyectos que de pronto tienen un beneficio inmediato para nuestra sociedad y se evalúan o se analizan con un prisma más burocrático que práctico, que a mí me gustaría que eso cambiara, porque por Dios que necesitamos nueva capacidad e infraestructura en Chile. Y el otro deseo que pediría con la varita es la cooperación, el fortalecer la cooperación público-privada. En la industria del reciclaje, por ejemplo, hay una asociación gremial que está haciendo un trabajo maravilloso, que es la ANIR, la buenísimo. Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje. Hay otras asociaciones gremiales como Acción Empresas también, que están muy enfocadas en los temas de sostenibilidad, y creo que es muy necesario que la totalidad de los actores participe en esas instancias de diálogo y de cooperación público-privada, que en el tema de la gestión de residuos es clave para el éxito. Todo lo que hemos logrado en Chile, incluida la ley REP, ha sido producto y fruto de la cooperación pública-privada, del diálogo, de construir, en este caso, marcos regulatorios en forma conjunta. Ahora falta que también la operación y el futuro se dé en ese mismo marco de cooperación y de confianza. Finalmente, este es un tema que a todos nos conviene, Claro. a todos nos conviene, y más a nuestros hijos y nuestros nietos. Así que- Absolutamente, tenemos que ser responsables para las generaciones que vienen. Oye, gracias Andrés por ese mensaje. Cerrando, Andrés Jensen Velasco de Ambipar Environment, qué gran relato, qué interesante los temas además. Bueno, y grande los privados, que siempre, qué linda la historia que contabas al final, que siempre aportando con su experiencia en la cancha y con las patas metidas en el barro, aportando a la creación de estas políticas públicas que
después van marcando un estándar para las generaciones que vienen. Así que, Andrés, muchísimas gracias. Y Gracias a ti, Miguel. muchas gracias por venir y cordialmente invitado cuando quieras venir a contarnos Sí. las novedades. Sí, Acá, y tú, feliz. Miguel, y todas las personas que nos escuchan, cordialmente invitados también a conocer nuestro centro Giri en Quilicura. Desde noviembre ya va a estar en condiciones de operar y créeme que va a ser una visita muy interesante. Fantástico. La porque página web es ambipar.cl. ambipar.cl, Ahí con B larga. Con B larga. Ambipar, tal como suena, pero con B larga. Ahí Así que, Andrés. pueden conocer un poquito más. No, Muchísimas genial. gracias. No, muchas gracias a ti por venir en esta noche tan entretenida. Y amigos, bueno, vamos a hacer la última pausa comercial. Síganos, como siempre, en Agricultura TV, canal de YouTube, y en el canal 182 de Zapping TV. Y suscríbanse a las redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, que estamos generando contenido también en TikTok. Y siempre digo, sin bailar, sino que hablar de emprendimiento y desarrollo. Pero vamos a la pausa. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros. Siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros, siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl. Agricultura TV. Bueno amigos, muy buenas noches nuevamente. Volvemos en el tercer bloque de Desarrollemos Chile. Muchas gracias por haberse quedado en la pausa comercial. Y este tercer bloque viene espectacular, porque es un tema que a mí me apasiona demasiado, que es la inteligencia artificial. Aparte que está tan de moda ahora con ChatGPT y todo, que ya algunos están diciendo que el mundo se va a medir por antes o después de ChatGPT. Y estamos, bueno, uno empieza a pensar en inteligencia artificial y automatizaciones de cosas, incluso también en la robótica también, que hay algunos estudios que indican que para el 2055 la mitad de la fuerza laboral va a estar automatizada. Entonces, claro, surge la pregunta, ¿cómo uno se puede reinventar para no quedar obsoleto en el mercado del trabajo? Bueno, y en esa línea, esa pregunta se la hizo hace un tiempo ya atrás, la empresa Relink, que es una app de inteligencia artificial que ayuda a esta transición y se orienta, en el fondo ayuda a que el usuario se oriente sus capacidades o qué necesita para poder orientar su futuro en el mercado laboral, que es un temazo, o sea, ayudar al individuo cómo se reinventa y cómo se reinserta en estos cambios tan acelerados que está viviendo nuestra sociedad. Y nos viene a visitar hoy el director ejecutivo de Relink, Diego Richard. Así que muy buenas noches, Diego, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, Miguel. Qué bueno, muchas gracias, Diego. Oye, bueno, esto es un temazo, porque la velocidad de la digitalización, bueno, se habla de la cuarta revolución industrial, por ejemplo, hay hartos conceptos que intentan encasillar este salto tecnológico que está viviendo la humanidad a nivel de telecomunicaciones, de aplicaciones, digitalización, bueno, internet, etcétera, que ha cambiado la vida de múltiples servicios. Ni hablar los smartphones, o sea, el poder que hay en un dispositivo que está en un bolsillo, incluso, no sé, desde niños de 8 años en adelante, o sea, digitalización total. Para partir, ¿en qué ustedes están en Relink hoy en día? ¿Qué hace su aplicación? Y después me gustaría ir profundizando un poco qué te inspiró a llegar a esto. A ver, lo primero, creo que es importante poner como la pelota en el piso y entender qué es lo que está pasando con esto de la cuarta revolución industrial, la transformación digital, la inteligencia artificial y los efectos en el mercado laboral en Chile en particular.
Perfecto. En Chile se espera que cerca de 2 millones de personas efectivamente se automaticen sus puestos de trabajo, pierdan sus puestos de trabajo. Pero además, y se dice poco, se espera que 3 millones de personas más se les modifique el puesto de trabajo. Wow. Al fin y al cabo, estamos pensando que entre 4 millones y medio, 5 millones de personas van a tener que o reconvertirse o aprender cosas nuevas para mantenerse en el puesto de trabajo. Y eso es el 50% de la fuerza laboral del país. Claro, que son 9 millones de personas más o menos aproximadamente en Chile. 9 millones y medio, Claro. exactamente. Y eso es un esfuerzo país gigantesco. Si tú Claro. consideras que se capacitan en Chile al año como 800.000 personas, pero de las cuales más de la mitad se capacitan en menos de 40 horas, mucho más de la mitad en menos de 40 horas, claramente las herramientas que tenemos hoy día para reconvertir a las personas para los nuevos desafíos de habilidades en el futuro Claro. es completamente insuficiente. No estamos preparados ni en herramientas de políticas públicas, tampoco estamos preparados en el financiamiento disponible para hacer esto. Claro. Fíjate que el ministro del Trabajo de, como se llame, de Australia, Ujú. anunció que tenían una crisis de política pública para enfrentar la reconversión laboral de los trabajadores de Australia, enfrentar la cuarta revolución industrial. Y dice esto Australia, que es considerado por el Banco Mundial el mejor sistema de capacitación del mundo. Claro, y son muy ordenados los Y son australianos para súper todo. ordenados. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Estamos en la B. Entonces, Claro. desde ese en la B. punto, estamos en la B. Entonces, desde ese punto de vista, si tú quieres, la pregunta motivadora fue decir, si tenemos que reconvertir a 4 o 5 millones de personas con las herramientas actuales, ¿llegamos? No llegamos. Y si no llegamos, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer diferente? Claro. Y ahí surge RedLink. Y RedLink es un grupo de personas en una alianza público-privada donde está incluido el gobierno. Ah, mira, qué interesante. Sí, está incluido el gobierno, está incluida también la SOFOFA, Bien. con la súper. OTIC de la SOFOFA, pero también está incluido el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Ya. Y estas tres instituciones entonces se juntan y ponen un desafío sobre la mesa y dicen, necesitamos resolver este nudo Claro. que hoy día con las herramientas actuales no tiene solución. Y por lo tanto se junta un grupo de profesionales de diferentes áreas y nos ponemos a pensar cómo resolvemos el tema de llevar a 4 millones y medio de personas a la reconversión laboral. Que es un temazo, tremendo desafío. Tremendo. Y Gigantesco. bueno, de aquí al 2030 me imagino que un paso 1 o ¿qué? 2025 me imagino, porque esto ya está. O sea, ¿cómo es el timing más o menos del Lo la primero que carta Gantt tuvimos- de la reconversión de los 4 millones y medio? Lo que tuvimos que hacer fue ponernos el sombrerito de Claro. la transformación digital. En el fondo, lo primero que dijimos es, ¿estamos en condiciones de resolver un problema de la industria 4.0 con herramientas de la industria 3.0? No, Claro. es ridículo. Primera coyuntura, claro. Entonces lo primero que fue decir, ok, dotémonos de herramientas de la industria 4.0 para poder resolver este problema. Entonces ahí entramos en una alianza estratégica también con la empresa Continuum, que es una empresa de desarrollo de tecnología, que son muy buenos ellos, y en alianza con ellos empezamos a pensar, ok, ¿qué tenemos que hacer diferente? Y lo primero que encontramos, ¿ya? Fue decir, nuestro primer desafío es entender cuáles son los empleos de futuro. Y es un problema metodológico. Tenemos que juntarnos con las industrias y trabajando con las industrias empezar a ver cuáles son los desafíos de futuro. Por ejemplo, el mantenimiento se convierte en mantenimiento 4.0. Claro. Un mantenedor mecánico que cambiaba válvulas y cosas por el estilo, bombas hidráulicas, Claro. hoy día tiene que interactuar con sensores, Claro. con transmisores, Claro, con salas de control remota. con salas de control remota. Claro. Pero también un mantenedor de automotriz tiene que empezar a ver autos eléctricos que son llenos de sensores, ¿te fijas? Pero también en telecomunicaciones empezamos a hablar de la 5G. Claro. No, hay un detalle, ya no levantan el capot, conectan el escáner. Al auto. El escáner, exactamente. Entonces, y son más fáciles de mantener, no más difíciles. ¿No? A veces no es un problema para ir para arriba, a veces es más fácil todavía. Pero en el fondo nos damos cuenta que hay que hablar con las industrias y con cada industria nos empezamos a sentar y decir, ok, ¿qué está pasando en mantenimiento? ¿Qué está pasando en telecomunicaciones? ¿Qué está pasando en el supermercadismo que ha habido tanto ruido? ¿Qué está pasando en forestal? ¿Qué está pasando? Y empezamos con los diferentes sectores, como trabajamos con la SOFOFA, que es un gremio que aglutina, empezamos a juntarnos con cada sector para ver cuáles son los empleos de futuro. Pero al mismo tiempo dijimos, ok, ¿llegamos y a cada persona tenemos que enseñarle todo de nuevo? No llegamos. Claro. Y entonces ahí dijimos, el otro desafío de innovación fue decir, ¿cómo detectamos el punto de partida de las personas? Las personas tienen historias laborales, acumulan experiencia laboral y por lo tanto la reconversión no significa perderlo todo. Y creo que ese es un muy buen punto de partida para comunicarle a la gente. Claro. Cuando la economía se transforma, usted no parte de cero. Exacto. Usted sabe hacer muchas cosas. La pregunta es cómo transferimos ese aprendizaje pasado Claro. a desafíos de futuro. En eso no había ninguna herramienta, no solamente en Chile, no hay herramientas en el mundo para capturar lo que las personas saben y correlacionar los desafíos de futuro. Claro. Lo que hicimos con RedLink
fue en el fondo dotarnos de una herramienta que permite a la persona decir, yo he trabajado en esto y esto otro, y nos traemos entonces todas las habilidades que se movilizaban y le preguntamos, a ver, pero si es así, usted debería saber esto, sí, esto lo sé, esto no lo sé, y empezamos a seleccionar. Y cuando yo armo mi inventario de habilidades, se empieza a correlacionar con estos empleos de futuro que trabajamos con los sectores productivos. Claro. Déjame darte un ejemplo. Por favor, claro. Sí, Porque por favor. Me quedé con el supermercado, por ejemplo, ahora las cajas de autoatención. Que ahora el puesto de trabajo de la persona que estaba en esa labor que es cobrar, ya no va a ser el cajero, sino que va a ser el técnico de esa máquina. Por ejemplo. Míralo al revés. Yo trabajo de cajero de supermercado. Lo que yo sé hacer es armar y arquear una caja, atender clientes, utilizar diferentes medios de pago. Claro. Por ejemplo. ¿Ya? Claro, ahí está la lista de las capacidades. Desaparece la caja. Claro. No es que desaparezca la caja, sino que ahora nos autoatendemos. Claro. Desaparece el puesto de trabajo. Esa persona pasó a valor cero en el mercado laboral. Porque llega al mercado laboral diciendo estoy buscando trabajo porque me echaron acá y el resto de sus mercados todos dicen es que ya no existe el cargo. Entonces tiene valor cero. ¿Tiene valor cero? Sí. Esa persona sabe armar y arquear cajas, sabe manejar dinero, sabe atender clientes, sabe trabajar bajo procedimiento, conoce los medios de pago y uno dice, oye, pero esta persona podría trabajar de front desk hotelero. Esta persona podría trabajar en un call center de venta. Esta persona podría trabajar en primera línea administrativa en un hospital, en plena crisis del COVID. Y tú te das cuenta que las habilidades son transferibles. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? A otros puestos, a otros puestos de trabajo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Básicamente fue decir, ok, dotémonos de una base de datos de habilidades transferibles y démonos un software que permita capturar eso a las personas y llamar un inventario de habilidades. Y ese inventario de habilidades correlacionarlo con ocupaciones de futuro. Entonces tú entras a Relink, vuelcas tu vida laboral, seleccionas las habilidades y Relink te dice, con este inventario, con esta mochila que es tu vida de habilidades, tú debieses irte acá o debieses irte acá y estás a un 60%, estás a un 70% de lograrlo. No partes de cero, te falta un pedacito. Y una orientación. Pero es una orientación para la reconversión laboral para empleos de futuro. Pero es una... O sea, en el fondo en la orientación es el mentor que todos quisieran. Es el mentor que todos quisieran. ¿Qué sabes hacer? Todo esto. Perfecto. Anda a tocarle la puerta a todas estas empresas porque tienes las competencias acá y estás cercano a... Aquí está 100%, acá está 80%, acá está 60%. Bueno, con esta tecnología podemos hacer varias cosas. Uno, orientar para la capacitación. Capacitar. Pero también intermediar. Una empresa podría decir, no, yo no busco un cargo tanto, porque son muy rígidos, los cargos están cambiando todos los días en la empresa. Claro. Yo busco estas habilidades. Y entonces yo empiezo a buscar en el mercado quién tiene las habilidades, no quién hizo el cargo. Y por lo tanto yo me abro a la innovación. Yo, una persona de supermercado, me puedo traer a alguien de un banco. De la hotelería me puedo traer a alguien del retail. De la minería me puedo traer a alguien del mundo forestal. Exactamente. Pero qué interesante, porque se provoca un punto de unión, un clúster donde llega todo el capital humano y todos los puestos de trabajo disponibles y se pueden cruzar. Pero qué maravilla. ¿Dónde la gente puede experimentar Relink? ¿Está abierta? ¿Está abierta? A ver, nosotros trabajamos en pilotos cerrados donde hacemos el viaje entero. Es decir, vamos desde la captura de la habilidad de las personas a la orientación, a la formación y por lo tanto a la reconversión laboral. Sí. Pero tenemos la plataforma abierta para que cualquiera pueda armar su inventario de habilidad y ver su match con ocupaciones disponibles. ¿Y hay una página web donde se pueden salir? Sí, www.relink.cl. Perfecto. Relink con K al final, tal como suena, relink.cl. Métanse ahora ya a la página para que la guarden en su navegador y puedan hacer, en el fondo son test de capacidades. Nosotros decimos que es un Waze laboral. Un Waze laboral. Porque te ayuda a navegar. Te dice dónde estás. Muy importante, eso no se pierde. Te dice dónde estás, quién eres tú, cuáles son tu inventario de habilidades, cuál es tu playlist de habilidades y luego cómo puedes llegar al punto de destino. Y lo más entretenido es que te abre varios puntos de destino. Claro, exacto. Y a partir de eso te dice cómo puedes llegar. Qué interesante, qué buena, qué gran trabajo, porque, mencionábamos a los australianos que son tan ordenados que incluso tienen claro cuánta fuerza laboral les falta. Todo. Esto va en esa línea también, que es un mapeo total de todas las competencias de nuestro capital humano y los puestos de trabajo disponibles, donde pueden ir a tocar la puerta. Exactamente, porque finalmente lo que no podemos hacer es que nos paralice el miedo. Claro. Estamos hablando de todo el reemplazo de fuerza de trabajo y lo que nosotros estamos diciendo es no partes de cero.
Exacto. Tú tienes una mochila, tienes tu playlist de habilidades. Exacto. Por lo tanto, reconócela y elige tu punto de partida según el destino que Algo que quieras ir. afecta mucho también psicológicamente a la gente que quizás se ve, no sé, despedida o sin trabajo, en transición, que se cuestiona mucho y que tiene que también reinventarse para poder... Oye, bueno, me están apurando internamente, se pasa volando, te ve que se pasa Sí. volando el tiempo. Te tengo un regalo que es nuestra chapita Bueno, de entonces, Desarrollemos Chile. Esto va a ser como un partido de fútbol entonces. Entonces yo te paso la chapita de Relink y tú me pasas la pero chapita qué de buena. Desarrollemos Esto Chile. estamos cambiando pines. los banderines. Ah, exactamente, ahí estamos. Qué buena. Acá está la chavita de Relín. Qué buena. Muchas gracias, Diego. Y una pregunta muy breve que nos tenemos que ir, pero siempre se la hacemos a nuestros invitados. ¿Qué ajuste harías tú para desarrollar Chile? Uy, es que eso no es corto. No, lo que yo digo es, si ya estamos en condiciones de saber qué es lo que le falta a las personas para llegar al punto de llegada, ahora tenemos que ajustar todas las herramientas de capacitación en Chile para trabajar en base a brechas de Claro, habilidades construir ese puente. y construir el puente Para entre el poder presente y el futuro de las personas. Qué lindo mensaje, Diego. Muchas gracias por Encantado. estar acá. Pero te pasaste. Cuenta con este espacio siempre cuando quieras venir a contarnos novedades. El programa es tuyo. Así que muchas gracias por contarnos esto tan interesante. Maravilloso, Sí. pues me lo voy a tomar. Perfecto, muy buenas noches. Bueno, amigos, nos tenemos que ir rápido, que queda súper poco tiempo. Gracias por ver Desarrollemos Chile. Síganos en Agricultura TV, en el canal 182 de Zapping y nos vemos el próximo martes a las 22 horas. Un abrazo.